Es un gusto estar aquí en la comunidad compartiendo un poquito de información. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es inteligencia artificial y algunos tips que creo que les pueden ser útiles a todos. Pero bueno, antes de iniciar, eh, me gustaría que por favor se conecten a este link de Mentimeter. Les voy a pasar también por el chat del Zoom el link para que se vayan conectando. Y allí van a encontrar una pregunta, ponlo por acá, porque me gustaría saber desde qué país nos acompañan. Quiero saber un poquito de quiénes están del otro lado de la pantalla. Bueno, Perú, tenemos las respuestas. Bueno, mientras me van respondiendo, les voy dando algún datico tal vez interesante. No sé si sabían que ChatGPT tiene más de 180 millones de usuarios registrados hoy en día, que semanalmente tiene unos 100 millones de usuarios activos, lo cual representa un nivel importante de uso de esta herramienta. Eh, no sé si, me imagino que ya muchos han tenido la oportunidad de utilizarla, al menos la versión gratuita. La verdad es que mejora muchísimo la productividad. Bueno, por acá nos dicen República Dominicana, Venezuela, Argentina, Chile. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Van 7 respuestas. No sé cuántas personas están conectadas ahorita. A ver, son 20 personas. Bueno, vale. Imagino que muchos están ahí en proceso de conexión. Para darle un poquito de celeridad, yo quería tomar una muestra más o menos de dónde se conectaban y pasar a una siguiente pregunta, ah, que es, sin buscar en internet, por favor, ¿cuáles son el top 3 de países que ustedes creen que tienen más usuarios en ChatGPT hoy en día? Am, por acá nos están diciendo que no capturaron el QR, el link está en el chat del Zoom, ahí lo pueden encontrar. Ok, Estados Unidos, India, Colombia. Tenemos una respuesta. China, India, Estados Unidos. Bastante lógico, ¿cierto? Países con gran cantidad de población. Bueno, alguna otra respuesta por allí. Esperar unos segunditos. Bueno, no hay más respuestas. Creo que, ok, aquí respondieron Estados Unidos, China, India. Bueno, hay una persona que respondió muy bien. Sí, parecería lógico que Estados Unidos, China, India pueden ser opciones. De hecho, en China está baneado ChatGPT. Am, y aunque se suene sorprendente, en Latinoamérica, Colombia es el tercer país con más usuarios en ChatGPT, lo cual implica que pues estamos tratando de utilizar una herramienta, esperaría yo que para ser productivos y no para preguntar como cuál es el país más pequeño del mundo o algo así, ¿cierto? Que fácilmente lo podremos conseguir en Google. Entonces, la pregunta a la que me lleva o lo que quisiera reflexionar un poco es qué estamos haciendo hoy en día con esta herramienta tan importante. ¿Realmente la estamos utilizando para nuestra productividad, para mejorar en lo que hacemos el día a día o es simple herramienta para jugar un poco? Bueno, entonces, nada, quería darles ese dato porque sí, hace muchos años ya venimos hablando de inteligencia artificial, pero realmente, y esto nos lleva como un dilema como, bueno, realmente las máquinas nos van a superar a los humanos, nos van a reemplazar, o sea, ¿qué va a pasar? Hay mucha incertidumbre al respecto, ¿cierto? Y es que la inteligencia artificial no es nada nuevo. Hace más de 70 años ya se iniciaron las primeras bases sobre la inteligencia artificial con el test de Turing,
que hoy en día aún se utiliza como un estándar para verificar si una máquina puede alcanzar niveles de inteligencia que tal vez son esperados en un humano, ¿cierto? Sin embargo, digamos que la inteligencia artificial que hoy en día más está como en boga es la inteligencia artificial generativa, que es un tipo específico de inteligencia artificial que nos ayuda a crear como contenido nuevo, conversaciones, historias, imágenes, videos, etcétera, ¿cierto? Entonces, nada, quería era como mostrarles un poco cómo ha sido este tema de enfrentar a las máquinas versus los humanos. Y yo no sé si ustedes ya conocen esta historia, a mí me voló un poco la cabeza cuando lo leí, y es que una de estas pruebas para verificar, con que enfrentaron a, digamos, máquinas y humanos, ocurrió por allá en el 97. Uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia, que se llama Kasparov, estaba seguro que la tecnología tardaría mucho en superar la forma de juego del humano. Y ya de hecho se habían hecho algunas competencias en oportunidades anteriores, pero las computadoras no habían logrado como ganar, ¿cierto? De forma relevante. Sin embargo, en el 97, Deep Blue, una máquina que era de IBM, derrotó a Kasparov, ¿sí? Y 20 años más tarde, una máquina llamada AlphaGo de Google, Google DeepMind, derrotó al campeón de Go, que de hecho es un juego mucho más complejo, podría considerarse, que el ajedrez, ¿cierto? Esto nos hace pensar un poco que en este momento competir con una inteligencia artificial podría ser caso perdido, considerando que una inteligencia artificial es un algoritmo que está mucho más avanzado que cualquiera de estas máquinas que les mencioné anteriormente, ¿sí? Sin embargo, algo bueno salió de esa derrota que sufrió Kasparov, y es que al año siguiente em, de esa derrota surgió un juego llamado Ajedrez Avanzado, en donde el jugador, que es un jugador humano, estaba acompañado de una máquina que iba, bajo un algoritmo, iba prediciendo ciertas jugadas y lo iba soportando. Él se enfrentó con un rival que era un maestro de ajedrez muy avanzado, pero que no le había podido ganar en ciertas ocasiones a Kasparov. Sin embargo, cuando hicieron este juego, que se conoce como ajedrez centauro, su oponente le ganó. Y esto quiere decir que ese match que él logró hacer con el computador fue mucho mejor, ¿cierto? Entonces aquí entendemos que no es solamente como la habilidad que podamos tener para determinada tarea, sino que apoyados de ciertas máquinas o de ciertas tecnologías, podemos de hecho mejorar pero hay que entender cómo manipular esta máquina, hay que entender cómo debemos hacer el match perfecto para sacar el mejor provecho, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso es lo que invitamos, es como a tratar de llevar ese refrán de centauro como a otros aspectos más allá del juego de ajedrez. Es como nos apoyamos en la tecnología para apalancar todos nuestros objetivos y nuestras habilidades. Bueno, ¿y qué dice el World Economic Forum sobre el futuro digamos, del trabajo en general? No hablemos de tecnología, del trabajo. El World Economic Forum saca un reporte cada 2, 3 años. El último fue el del año pasado. Y en resumen, ellos indican que cuando sacaron este informe, más o menos el 34% de las tareas estaban siendo desarrolladas por máquinas y algoritmos a nivel mundial, ¿sí? Y la tendencia es aumentar de tal forma que para el 2030, más o menos el 50% de las tareas que hoy en día hacemos los humanos ya esté automatizada, ¿sí? Por estimación, digamos, eso es como un cálculo porque se dice, bueno, si la tecnología va aumentando a esta velocidad, esperamos que para el 2030 ocurra eso. Sin embargo, ellos colocan ahí como ciertos puntos en este reporte que podría ser interesante revisar. Ellos dicen que para lograr eso debe haber una adopción de tecnologías de frontera. Cuando hablamos de tecnologías de frontera son esas tecnologías que permiten como abordar desafíos globales. Ahí hablamos de tecnologías como
5G, como IoT, como Big Data, como la propia inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces debe haber una adopción de esas tecnologías de frontera. Evidentemente va a haber un cambio de Tengamos esa frontera humano-máquina, perdón, va a haber un cambio de esa frontera humano-máquina, donde las máquinas van a recobrar mucho más protagonismo porque nos van a ayudar como con ciertas tareas que son muy rutinarias y que ellas pueden ejecutar perfectamente sin tanto, digamos, sin control humano, ¿cierto? Eh, y por otra parte, dice que esas predicciones son revisadas de automatización futura, tienen que ser revisadas porque a pesar de que la tecnología puede ir muy rápido, a veces la adopción por parte de la industria no es tan acelerada por muchos factores. Hay que entrenar al equipo, hay que saber en qué funcionalidades podemos automatizar dentro de las organizaciones. Entonces, puede que eso del 50% en el 2030 se extienda un poco más, pero evidentemente va a haber un reemplazo. Y es importante que aprendamos cómo utilizar estas tecnologías para seguir siendo relevantes, digamos, en un mercado futuro. Bueno, y para, para hacer esto, primero tenemos que saber qué es inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial se refiere como a un sistema de máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas. Digamos que ellas pueden mejorar de forma iterativa basándose en información que van recogiendo. Y tiene básicamente tres características fundamentales. Lo primero es que aprenden información y aprenden reglas para usar esa información. ¿Okay? Lo segundo es que razonan, entre comillas, usan esas reglas que aprendieron para poder llegar a conclusiones que son, digamos, aproximadas a una realidad o definitivas. Y lo tercero es que cuenta información, la utilizo, genero un resultado y a través de feedbacks o de nueva información, yo me voy autorregulando y voy haciendo correcciones en el camino. Entonces, no cualquier tecnología puede ser considerada como inteligencia artificial. Tiene que cumplir como con ciertas características importantes. Los expertos hablan de básicamente tres etapas de la inteligencia artificial. La primera sería la ANI, que es la inteligencia artificial estrecha. Cuando hablamos de inteligencia artificial estrecha, se centra como en realizar tareas específicas. Por ejemplo, ChatGPT puede ser considerado una inteligencia artificial estrecha porque está basada en una tecnología que es PNL, que básicamente es generación de texto, ¿cierto? Es buena en esa tarea en particular. Puedo tener otra tecnología de inteligencia artificial que genera imágenes. Entonces, es buena en ese contexto, en esa tarea muy puntual. Por eso llamamos como inteligencia artificial estrecha porque son buenas para cosas muy puntuales y requiere mínima supervisión humana, ¿sí? Luego, en una segunda etapa, esa es la etapa, por cierto, esta es la etapa en la que estamos ahorita, en una segunda etapa llamada AGI, que es la inteligencia artificial general, se describe como el punto en el que las máquinas ya adquieren como capacidades cognitivas humanas. Es la transición a un sistema que son mucho más autónomos, mucho más versátiles, va a poder ser utilizada para múltiples propósitos, no para una sola tarea en particular, ¿cierto? Y la tercera etapa, hablamos ya de superinteligencia artificial, y digamos que es cuando ya la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana en todos los campos. Digamos que es casi que una inteligencia artificial perfecta. Y bueno, esas son como las tres etapas que se espera que se recorra con el avance de esta tecnología. ¿Sí? Bueno, hay una frase muy importante que la traigo acá como un poco a reflexión, que es de Douglas Engelbart, que fue el inventor del mouse. Él decía que la automatización es buena siempre y cuando sepas exactamente dónde poner al humano. Tenemos que entender que la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología es útil siempre y cuando no limite al humano, sino que lo habilite o lo capacite a, digamos, aprovechar sus habilidades, ¿sí? Entonces, es importante que no saquemos nunca al factor humano de esta ecuación. Evidentemente, cuando lleguemos ya a la superinteligencia artificial, probablemente el humano sea un poco más relevante, pero estaremos seguramente
dedicados como a otras actividades, ¿cierto? Entonces, nada, cualquier tipo de automatización que nosotros queramos implementar, herramientas de inteligencia artificial que queramos incorporar en nuestras organizaciones, es importante considerar que eh, el humano debe estar presente, al menos en una supervisión, eh, o para llevar a cabo ciertas actividades de auditoría, por ejemplo. ¿Sí? Genial. Bueno, 8 usos de la inteligencia artificial en entornos ágiles. Estos son ejemplos, ¿sí? Seguramente habrá mucho más usos, pero pueden ser tal vez algunos de los usos más comunes que le podemos dar a la inteligencia artificial hoy en día. El primero es automatización de tareas repetitivas, ¿cierto? No sé, tenemos que generar un reporte semanalmente con ciertas métricas. Entonces podemos darle ciertas instrucciones a una inteligencia artificial para que basado en un formato nos genere este reporte de manera automática colectando información de algún servidor. ¿Sí? Entonces ese tipo de tareas repetitivas que nos consumen tiempo podrían ser muy bien elaboradas por alguna inteligencia artificial. Diseño OKRs. Esto es una comunidad de OKRs. Sé que es un tema muy importante para ustedes. Y el diseño OKRs es algo en que la inteligencia artificial nos podría ayudar. Evidentemente, no toda la información que nos arroje, por ejemplo, ChatGPT, podemos tomarla como cierta. Pero seguramente esto, digamos, nos va a sacar un poco de, nos va a ayudar a pensar fuera de la caja, a ver otras alternativas que tal vez no vemos en el día a día. Otro uso, para preparar presentaciones y documentos. Eh, lo que les decía ahorita, tenemos, no sé, algún archivo de alguna conversación, de alguna charla que tuvimos, alguna reunión, le podemos pasar esta información a la inteligencia artificial y nos puede generar algún reporte, algún summary de esa reunión. Revisiones de métricas. Es algo bastante tedioso, pero es de uso muy común necesitar algún reporte para para los equipos de trabajo, para la gerencia. Y estas revisiones de métrica, digamos que las inteligencias artificiales pueden hacer una muy buena lectura. Gestión de los backlogs, ¿sí? Mejora en calidad de software. Ahí tenemos herramientas como Copilot que, digamos, vamos haciendo código y nos va haciendo correcciones o mejora de ese código. Digamos, nos puede ayudar en la estrategia y la dirección a definir, por ejemplo, el valor de la organización, a definir el propósito. Obviamente tenemos que darle contexto porque normalmente las inteligencias artificiales no están dentro del contexto de la organización a menos que se personalice, pero nos va a poder ayudar a generar como esta información mucho más fácil. Y el último es en la mejora continua. Digamos que un ejemplo muy común es, tenemos una retrospectiva, sacamos algunas actividades o algunos puntos de mejora que el equipo quiere hacer y eso lo podemos llevar a un formato de experimentación con hipótesis o, digamos, algún formato en particular que le podemos plantear a la inteligencia artificial. Entonces, estos son algunos casos de uso que tenemos en entornos ágiles. Seguramente habrá mucho más, seguramente ustedes habrán ya utilizado algunas otras opciones, pero bueno, quería traer esto como algunos ejemplos para quienes no han tenido la oportunidad de utilizar inteligencia artificial. Genial. Pero hay una cosa importante, es que para obtener resultados óptimos de las inteligencias artificiales hay que tener en cuenta algunos puntos. Lo primero es que hay que seleccionar un modelo. Cuando hablamos de modelo es como qué tipo de herramienta es realmente útil para el contenido que yo deseo generar, ¿cierto? Eh, no sé, por ejemplo, si yo quiero generar un video, probablemente ChatGPT, al menos en su versión gratuita, no sea la mejor opción, pero alguna otra herramienta sí me ayude con este tipo de contenido, ¿cierto? O si quiero generar una presentación, seguramente tendré que buscar alguna inteligencia artificial que esté específica para este propósito. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es los datos que les damos a la inteligencia artificial. Esos datos tienen que ser de alta calidad y tienen que tener diversidad, porque si no tienen diversidad, vamos a crear sesgos en el resultado o en la respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial. Y tenemos que hacer una depuración de esos datos. O sea, hay que revisarlo muy bien antes de entregarle la información, porque si le damos basura a la inteligencia artificial, evidentemente nos va a retornar lo mismo, ¿cierto? Em, Tercero, prompts e instrucciones bien estructuradas.
hay muchas técnicas de prompts, sí, de instrucciones que podemos utilizar para ChatGPT, por ejemplo. Hoy te los voy a enseñar algunas. Es importante que utilicemos una estructura que nos funcione para las respuestas que esperamos, ¿sí? No siempre hacer una pregunta básica nos va a generar la mejor respuesta. Y tenemos que entender que los prompts son instrucciones, pero eso debería convertirse como una conversación ida y vuelta, en donde yo le hago una pregunta a la inteligencia artificial, ella me responde, yo hago corrección sobre esa información que me está dando, le doy más contexto, alimento la conversación. Afortunadamente, las inteligencias artificiales tienen cierta memoria y a medida que yo le voy dando información, ella va aprendiendo de esto y me puede dar muchos mejores resultados. Entonces, es una conversación ida y vuelta. No es, hay técnicas como los mega prompts, en donde yo le doy una instrucción muy grande con mucho detalle y funciona, pero eso no siempre es la mejor forma de, digamos, de conectar con la inteligencia artificial. El otro punto, evaluación y ajuste continuo. Entonces, lo que él me responde, yo lo analizo y le doy feedback y le digo a esta corrección, a este cambio, no me gustó esta forma, cambia el tono, ¿sí? Puedo hacer ese ajuste la inteligencia artificial normalmente lo va entendiendo y va haciendo los cambios necesarios. Y por último, la gestión de sesgos y retroalimentación. Si yo veo que la inteligencia artificial se está yendo por un sesgo, me está dando como una forma muy específica en su respuesta y yo quiero que sea un poco más diversa, tengo que informarle, tengo que retroalimentarle para que esa respuesta pueda ser más coherente con lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, importante siempre la supervisión de la parte humana. Bueno. Ahora, técnicas de prompts que tal vez les puedan ser útiles. Hay una que se llama RTF, ¿sí? RTF hace mención al rol, tarea, formato, ¿sí? Básicamente ese prompt yo lo utilizo cuando tengo un formato específico en el que necesito la respuesta y quiero que actúe bajo cierto rol. ¿Por qué le doy el rol? Porque cuando yo le digo a ChatGPT, por ejemplo, que actúe de cierta forma, él va a buscar las mejores fuentes, la mejor información que tiene de ese contexto y me va a dar una respuesta adaptada a ese contexto. Entonces yo le puedo decir, actúa con este rol, ejecuta X tarea y muéstramelo en cierto formato. Acá hay un ejemplo de cómo se podría utilizar el prompt. Por ejemplo, actúa como un Scrum Master y crea un informe detallado para facilitar la próxima sesión de planificación del sprint, asegurándote de incluir gráficos de capacidad del equipo y lista de verificación para mejorar la colaboración entre los miembros del equipo. Entonces le estoy diciendo, actúa como un Scrum Master a esta tarea y entregármelo en cierto formato. Otro tipo de prompt que puede ser útil es el tag. El tag es tarea, acción y objetivo. ¿Sí? Entonces le digo, haz esta tarea en particular indicándole las acciones que tiene que seguir, ¿sí? Y quiero obtener este objetivo. Esto es lo que quiero que me des. Entonces, un ejemplo es el que ven ahí a la derecha, que es, tu tarea es revisar y proporcionar retroalimentación sobre las historias de usuario que te comparto. ¿Sí? Ahí está la tarea. Luego le digo la acción. Como experto, Product Owner, y ahí hay un poco también de rol en esa segunda instrucción, como experto Product Owner, debe realizar, analizar y ofrecer críticas constructivas, ¿sí? Y el último es con el objetivo de perfeccionar las historias de usuario, asegurándote de que cumplan con los criterios INVEST. Entonces ahí le estoy diciendo, quiero este objetivo en particular, ¿sí? Otro tipo de prompt, el care. Lo utilizo cuando yo tengo un ejemplo en el que quiero que la inteligencia artificial se base para generar un resultado. Entonces yo le doy un contexto, le defino un contexto sobre el que va a actuar, le escribo la acción que tiene que ejecutar, le aclaro cuál es el resultado deseado o no deseado y le doy el ejemplo. Entonces, aquí a la derecha el ejemplo dice, estamos creando una aplicación de audiolibros enfocada al público de habla hispana. Ahí le di contexto, ¿cierto? Le dije en qué entorno estamos trabajando, para quién va enfocado y qué estamos haciendo.
La acción. Puedes ayudarnos a crear un roadmap de las funcionalidades más demandadas en el mercado para este tipo de apps. Nuestro resultado deseado es tener una app que sea flexible y de fácil uso. Y el ejemplo es, un buen ejemplo es la app Audible de Amazon, que permite a los usuarios alta disponibilidad de contenido aún sin conexión a internet. Es importante que ese ejemplo, cuando se lo doy, sea de conocimiento, digamos, de libre conocimiento, que sea conocido, porque si no, tengo que entregarle algún archivo en donde él pueda tomar el ejemplo que le voy a dar, ¿cierto? En este caso, Audible de Amazon es una aplicación que está conocida, que es Internet, existe en Internet de hace mucho tiempo, y digamos que la inteligencia artificial puede tomarlo y puede ajustarse a ese ejemplo que yo le estoy pidiendo, que le estoy dando, perdón. Y la última técnica es la técnica de RISE. Entonces, la R significa role, la I es de input, la S es steps y la E es de expectation. Entonces aquí le estoy diciendo, actúa sobre cierto rol, te voy a dar cierta información, un archivo, una data. Espero que con esa información hagas estos pasos y que me entregues X cosa, ¿sí? Entonces, el ejemplo sería, imagina que eres un estratega de diseño UX, ahí le indica el rol. He recopilado información sobre nuestro público objetivo, incluyendo sus intereses, formas de navegación y feedback. Y ahí le adjunto un archivo. Por ejemplo, aquí puede haber alguna duda. En ChatGPT, la versión gratuita, no podemos adjuntar archivos. La versión 4, que es paga, sí se puede adjuntar archivos. Si ustedes lo van a utilizar como herramienta de trabajo, puede ser una inversión, digamos, no tan alta y que les puede sacar provecho. Entonces ahí, si le adjuntamos un archivo, ya podemos dar más data y luego le decimos, proporciona un plan paso a paso de la optimización del workflow que debería tener nuestra app, identificando los temas claves basados en las preferencias de nuestra audiencia principal, que son personas adultas entre 50 y 70 años. Entonces aquí le di exactamente qué es lo que necesito. Y por último, nuestra expectativa. Nuestro objetivo es aumentar la accesibilidad y facilitar el uso de la app, lo cual se traduce en aumentar nuestro NPS al final del año. ¿Sí? Entonces, estas herramientas les pueden ser muy útiles al momento de generar prompts. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que, con otros ejemplos para que vean cómo puede funcionar. Perfecto. Bueno, vamos allá. Un segundito. Ok, listo. Vamos a utilizar la técnica de RTF, ¿sí? La técnica de RTF, que es, le damos un rol, una tarea y un formato que esperamos, ¿sí? RTF. Entonces, por aquí yo tengo un prompt que está más o menos formado. Le voy a explicar a ustedes un poco de qué trata el ejercicio. Imagínense que ustedes son un Scrum Master que facilitó una retrospectiva con un equipo, ¿cierto? Y tienen una lista de acciones que el equipo ha acordado llevar a cabo. Pero esas acciones tal vez pueden que sean un poco ambiguas, no sean como específicas. Y a ustedes les gustaría que sugerir como una forma en estas acciones o estos compromisos que el equipo hizo, y ustedes quieren definir como mini experimentos con hipótesis que puedan ser validadas más tarde. Entonces, aquí podemos ver que en ese contexto que les estoy dando, tenemos un rol, que soy Scrum Master, tenemos una tarea, que es que queremos llevar estos acuerdos a cierto formato o a mini experimentos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer con ChatGPT, a ver cómo nos va. Entonces, a ver, comencemos. Le digo, eres un experto Scrum Master, no sé, creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Eres un experto Scrum Master que utiliza una gama de enfoques y prácticas ágiles modernos para crear equipos de alto rendimiento. Ha facilitado una retrospectiva y capturado una serie de acciones con el equipo. ¿Sí? Eh, y vamos a darle acá la siguiente lista. Entonces, vamos a darle por aquí la lista que tenemos. Le voy a decir, bueno, son tres acciones que el equipo acordó llevar.
crear documentación técnica en los repositorios de las últimas 5 funcionalidades desarrolladas, mejorar la calidad del código y mejorar la comunicación con los stakeholders. ¿Sí? Entonces, ahora le voy a decir en qué formato espero yo que me genere esto. Se lo voy a decir, convierte estas acciones en mini experimentos, cada uno con una hipótesis y una hipótesis nula, que es la que me va a decir si se cumplió o no se cumplió el experimento. ¿Ok? Ese va a ser el formato. Y vamos a ver qué nos va a arrojar. Bueno, aquí me da el experimento 1, dice creación de documentación técnica, ahí me da una hipótesis. Si documentamos técnicamente las últimas 5 funcionalidades desarrolladas en nuestro repositorio, entonces reduciremos el tiempo medio que se necesita para comprender y modificar estas funcionalidades en un 20% en los próximos 3 meses. Y la hipótesis nula nos dice, la documentación técnica en las últimas 5 funcionalidades desarrolladas no reducirá significativamente el tiempo medio que se necesita para comprender y modificar esta funcionalidad. Y me da un método para hacer el experimento, ¿sí? Entonces, fíjense que yo pasé de simplemente tener 3 acciones puntuales a experimentos con hipótesis y con números que yo puedo validar, ¿sí? Creo que esa herramienta es muy útil. Evidentemente hay que revisar si la información que me está dando es coherente. De repente, este 20% que me sugirió aquí no es realmente lo que yo necesito cumplir. Tal vez mis expectativas sean menores, sea un 10%, y yo puedo ajustar esa información a mi necesidad y a mi contexto. Pero tengo una idea de cómo hacer el experimento. ¿Sí? Es un poco lo que decía de pensar fuera de la caja. Me ayuda a entender cómo puedo hacer las cosas. ¿Bien? Bueno, utilicemos otra forma. Digamos que no tengo ninguna de las técnicas de prompts que les mostré anteriormente, sino que no tengo como mucho contexto, quiero plantear un OKR, pero no sé qué KR ponerle. Entonces le puedo decir al ChatGPT la siguiente instrucción. Actúa como líder de un equipo de desarrollo de software en el que necesitas implementar OKRs. ¿Ok? Has detectado que algo que necesitas mejorar es la calidad de software que desarrolla el equipo. Hazme las preguntas necesarias para que puedas darme una lista de posibles KRs para este objetivo. Fíjense que aquí yo no tengo, tal vez yo no tengo todo el contexto o no se me ocurre cómo plantear los KRs, pero yo le puedo decir a él, hey, hazme las preguntas que tú necesitas para que formules los KRs de acuerdo al objetivo que yo tengo pensado. Y esto es una forma en la que podemos diseñar eh, nuestros OKRs. Bien, él necesita, evidentemente, saber cuál es el estado actual y qué espero yo obtener en un futuro para crear esos OKRs. Estas preguntas, evidentemente, no las tengo preparadas porque ChatGPT puede generar distintas preguntas cada vez que yo le pido, le hago una solicitud. Pero yo tenía un prompt por acá que me gustaría mostrárselos, un ejercicio previo que hice temprano, en donde él me arrojó ciertas preguntas en cuanto a la evaluación actual de la calidad de software, las herramientas y procesos, objetivos específicos. Algunas respuestas las tenía, tal vez otras no. Y yo le di mis respuestas acá. Le dije, el equipo cuenta con estos ambientes. En promedio, tanto por ciento de los tickets son devueltos. Bueno, le di como contexto sobre las preguntas que él me estaba dando. Y él me arrojó posibles OKRs. Y acá me dice, bueno, para este objetivo que tú estás planteando, que es mejorar la calidad del software, los KRs potenciales podrían ser esto. Reducir la tasa de rechazo en el ambiente de test, que implicaría bajar la tasa de rechazo de los tickets en un ambiente este del 20% actual a un 10%. Esto implica mejorar la calidad del código antes de que llegue a QA. Disminuir la tasa de rechazo en el ambiente de demo. Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas. Fíjense que me está dando el contexto del KR y me está diciendo desde el punto de partida que yo le di, tal vez a dónde podría llegar con este KR, ¿sí? Y me da una forma de escribirlo, que tal vez eso se nos complica un poco a veces cuando estamos redactando, no sabemos cómo utilizar las palabras correctas y
para eso es muy bueno ChatGPT, para generar como estos textos largos que me pueden servir, ¿sí? Bien, genial. Yareisi, no sé cuántos minutos me quedan, quisiera saber antes de hacer otro ejercicio. Yareisi, ¿estás ahí? Sí, Sí, sí. Jonathan. Sí, quería saber cuántos minutos quedan para ver si me da chance Sí, de otro tenemos, ejercicio. sí, entre 10 a 12 minutos. Vale, ok, perfecto. Sí, eso no va a tardar mucho. Bueno, hagamos otro ejercicio. Un segundito. Ok. Ok, utilicemos la otra técnica, que es la técnica de CARE. Imaginen que ustedes son un product owner que necesita hacer, no sé, un user story mapping para un producto mínimo viable, ¿cierto? Y no saben cómo plantear. Entonces, en este caso, podríamos utilizar la técnica CARE, eh, en donde yo le pido haga, que haga una tarea con ciertas expectativas y con un resultado esperado, ¿sí? Entonces, vamos a darle contexto, a decirte. Eres un proveedor experto que se especializa en la entrega de productos mínimos viables eficientes, ¿sí? Ahí le estoy dando su contexto y le voy a decir, estás buscando construir una nueva característica de monetización para tu plataforma de audiolibros y debes estructurar un User Story Mapping para lograrlo, ¿sí? Em, Luego le voy a dar cuál es el resultado que yo espero y le digo, la funcionalidad debe permitirle al creador de contenidos obtener ingresos a través de contenido premium, anuncios o apoyo de los oyentes del contenido. Y por último, le doy el ejemplo, ¿cierto? Entonces le digo, un buen ejemplo de esto, de este sistema de monetización, es el que utiliza la plataforma de Patreon, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos acá. Mira, me dice que debemos comenzar definiendo pasos claves de que un creador de contenido seguirá para generar ingresos. Entonces me dice la definición del objetivo del alcance y ahí luego me dice cuál es el objetivo principal y el usuario objetivo, ¿no? Que es los creadores de contenido para una plataforma de audiolibros. Y aquí me empieza a estructurar el User Story Map. Entonces me dice la funcionalidad, en este caso registro y configuración del creador de contenido. Y la User Story número uno, con, bueno, no sé, ciertos criterios de aceptación, me imagino que me está arrojando. ¿Sí? Y bueno, me dice, digamos que esa es la parte número uno, la parte número dos sería la creación de contenido premium, luego la gestión de anuncios, apoyo directo de oyentes, dashboard de monetización, interacción del usuario, y digamos que eso podría ser un producto mínimo viable, el User Story Mapping para un producto mínimo viable. Evidentemente, esto es una primera entrega. Yo sobre esto podría darle feedback y decirle, ajusta estas historias de usuario, amplía un poco más, dame criterios de aceptación, que se ajusten al formato. No sé, redacta una historia de usuario que se ajuste al formato Invest, ¿sí? Puedo darle mucho más contexto y esa respuesta va a ser mucho más rica, pero es un primer draft que yo puedo tener para empezar a trabajar, ¿sí? Em, Me quería atrever a hacer un ejercicio adjuntando un archivo, pero bueno, la última vez que lo intenté, esto estaba un poco lento, entonces déjeme tratar de hacerlo para ver cómo nos va. Mm, ok, estamos. Un segundito, estoy buscando el archivo. Miren, mm, yo por acá tengo, voy a mostrarle aquí rápidamente.
Yo por acá tengo algunos archivos que podría adjuntarle en este caso yo tengo la versión paga de ChatGPT, que le puedo adjuntar el archivo. Pero por ejemplo aquí tengo la, la transcripción de una reunión que hubo, ¿cierto? Y yo le podría pedir un resumen ejecutivo sobre esa reunión. Yo por acá vi que al principio cuando se estaban conectando, algunas personas ya tienen configuradas inteligencias artificiales en sus calendarios, utilizan versiones gratuitas o seguramente pagas de aplicaciones como Otter o como Read AI y por allí que algunas de estas herramientas se estaban conectando hoy en día. Estas herramientas lo que hacen es capturar digamos, la reunión, hacen un resumen y luego generan un email con este resumen, ¿sí? Si no tenemos esto, pero estamos utilizando, por ejemplo, Zoom, nosotros podríamos sacar el caption de toda la reunión, ¿sí? La transcripción de la conversación de la reunión. Y eso se lo podemos dar. Bueno, aquí, mentira. Vamos a darle. Perdón, tengo que descargarlo. Un momentico. Ok. Entonces aquí le estoy adjuntando la conversación y le voy a decir, genérame un resumen con los puntos más importantes evaluados en esta conversación. ¿Sí? Em, dame, ¿qué pasó? Dame los 3 puntos más relevantes. Bueno, y ahí me genera, ah, no me entendió. Me está dando respuesta a lo anterior. Vamos a darle pausa acá y esto lo podemos mandar a generar un resumen que te adjunto. Ahí está leyendo el documento, ¿sí? Hay que darle algunos segundos para que lo lea. Y acá me está dando la información, ¿cierto? La conversación estaba en inglés, entonces él genera en inglés, pero yo le podría decir que simplemente lo traduzca y ya, ¿cierto? Pero aquí me generó como los 3 puntos más relevantes de la conversación. Eso mismo lo podemos hacer con cualquier otro documento. Hay que tomar en cuenta que ChatGPT tiene unos límites, ¿sí? Cuando nosotros generamos un prompt, él tiene como unos límites que se llaman tokens. Los tokens no son más que la cantidad de palabras, o bueno, a veces no son palabras, sino partes de palabras que él puede procesar para generar una información. La versión gratuita, por ejemplo, de ChatGPT, que es la 3.5, tiene un límite de, creo que son 4.000 y algo de tokens. Esos son por ahí unas 8.000 palabras. Depende mucho del idioma en el que se le hable, bueno, de muchos factores. Y la versión paga es el doble, entonces por ahí serían como 8.200, ¿sí? Tokens. Y evidentemente cuando nosotros le adjuntamos un archivo que él tiene que leer, él va a tener un límite. Entonces si le damos un libro completo, probablemente va a ser muy difícil que nos entregue una respuesta de todo, un resumen de todo el libro, porque son muchos tokens que tendríamos que gastar en una sola consulta. Entonces, hay un límite. Pero se puede hacer, o sea, se puede entregar algún archivo con métricas y pedirle que haga algún resumen, algún tipo de evaluación. Bueno, nada, esta era como la información que yo les quería compartir. Espero que haya sido de utilidad.